En Primera de Crónicas 29, 11 y 12, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. La iglesia dice amén. Amén. Vamos a orar. Diga, iglesia: Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy declaramos, Señor, que hay libertad, Señor. Somos una iglesia victoriosa, vencedora en Cristo Jesús, Señor. Y declaro espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, Señor, Dios del cielo. Y hoy hay vidas transformadas por tu palabra. Hoy caen las barreras, Señor, todo lo que no sea tuyo en la mente y en el corazón, y declaramos libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos declarado la poderosa palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos revela quién es nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Dios es todopoderoso, pero debemos tener la convicción como iglesia de que Él está en nosotros y de que Él es real, de que Él vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? Él es nuestro Dios, glorioso, poderoso. La palabra del Señor dice que nuestro Dios es todopoderoso, glorioso, victorioso. Y como iglesia estamos llamados a vivir una vida victoriosa, porque nuestro Dios es todopoderoso, es victorioso, venció en la cruz, y somos llamados a tener una vida en victoria. Pero necesitamos entender, iglesia, quién es nuestro Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es real en medio de su iglesia. Amén. Pero también necesitamos entender que el Señor nos entregó unas armas poderosas. Y hoy quiero hablarles a través de la palabra del Señor cómo vivir una vida en victoria. La palabra victoria tiene que ver con la palabra vencer. Diga, vencer. Cualquier circunstancia, en cualquier petición. ¿Cómo vencer en este caminar con Cristo? ¿Cómo poder vencer en medio de las dificultades, de las crisis? Así como mi hermana contaba, tuvo una victoria en el Señor. ¿Cómo vencer cuando veo las amenazas del enemigo que vienen con furia contra mi vida? ¿Cómo vencer todavía en esas áreas de mi vida que todavía me apartan del Señor, que a Dios le desagradan? ¿Cómo vencer en mi casa, en mi hogar? ¿Cómo tener esa respuesta con mis hijos, con mi esposo, en mi economía? Porque, iglesia, somos llamados a vivir una vida en victoria. Amén. Tenemos que tener esa convicción. Pero en el momento que nosotros iniciamos este caminar con Cristo Jesús, se nos levantó una guerra espiritual. Por eso leíamos 2 de Corintios 10, porque creemos quién es nuestro Dios, pero usamos las armas que el Señor nos ha entregado. Porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que esas armas son poderosas,
son espirituales, para destrucción de fortalezas y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. O sea que el Señor ya nos entregó y nos dio la victoria, pero como iglesia necesitamos conocer y usar las armas espirituales, porque muchos la conocemos las armas y sabe qué debemos hacer, pero muy pocos la usan. Y hoy el Señor va a exhortar a través de la palabra del Señor que debemos usar esas armas para poder tener la victoria, para poder destruir toda fortaleza de las tinieblas. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor 5 armas poderosas, espirituales, que está en 2 de Crónicas 20. Vamos a la palabra 2 de Crónicas 20. Hoy pedimos al Señor que hoy traiga ese espíritu de revelación, pero también de obediencia, que todo lo que escuchemos hoy en esta mañana lo vamos a poner en práctica. En el 2 de Crónicas 20 encontramos una historia maravillosa, hermosa, de una victoria. Dice victoria sobre Moab y Amón. La victoria de un rey llamado Josafat. Diga Josafat, para que no se lo olvide. ¿Qué pasó con este rey? Josafat, un hombre, un rey que gobernó sobre Judá, un rey temeroso de Dios, un rey que aplicó los principios de Dios. Quiero recordarle a la iglesia que la mayoría de los reyes que gobernaron sobre Israel desviaron el corazón del pueblo de Dios. La mayoría. Pero cuando yo leo la historia de Josafat me impacta, porque es una historia de guerra en el espíritu, en las armas espirituales. Y este hombre lo que hizo fue sabio, temeroso de Dios, que lo que hizo fue llevar al pueblo a Dios. Hizo unas reformas impresionantes, religiosas, políticas y judiciales, que ningún rey hizo como él. Dice la palabra, voy a narrarles un poquito de lo que hizo Josafat. Envió a los levitas y a los sacerdotes por todas las regiones de Judá, para que ellos enseñaran los principios de la ley de Jehová, para que ellos hablaran y el pueblo se volviera a Dios. Y cuando en una nación se predica la palabra del Señor, hay bendición. ¿Cuántos creen eso? Y sobre Judá hubo paz y bendición, porque la palabra trae vida, la palabra trae seguridad, paz. Y eso es lo que hubo en Judá. Pero también levantó jueces temerosos de Dios con rectitud para que hicieran justicia. O sea que Josafat era un hombre de Dios. Diga, un hombre de Dios. Pero en el versículo 1 dice que vinieron sus enemigos contra Josafat y Judá. Vinieron en guerra, una multitud de enemigos. Acá habla de Moab y Amón. Y Moab eran los moabitas y Amón eran los amonitas. Y estas naciones eran naciones paganas, naciones crueles, idólatras, que se levantaron siempre contra el pueblo de Israel para dañarlos, para destruirlos, para esclavizarlos, para que querían verlos arruinados mal. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo de Dios. Y estos enemigos representan para nosotros como iglesia también nuestros enemigos. Porque en el momento que nosotros nos levantamos en Cristo Jesús y tomamos la decisión de seguir al Señor, se nos levantaron unos enemigos también, furiosos para destruirnos,
Porque resulta que antes estábamos en tinieblas, antes estábamos en pecado, en la mentira, en condenación. Estábamos en las manos de Satanás. Pero Cristo en su amor y su bondad nos rescató y nos sacó. Y ahora estamos en las manos del Señor. Y por eso se levantan estos enemigos. Y estos enemigos, uno es Satanás, que vencido está. ¿Cuántos creen que está vencido y derrotado? Cristo lo venció en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y anuló toda acta de decretos que el enemigo puso sobre nosotros y lo llevó en la cruz. Amén. ¿Cuántos creen en esta promesa? Pero como Él es mentiroso y como Él es padre de mentira, trabaja con artimañas, con mentiras, señalando al pueblo de Dios, lanzando sus dardos para alejarnos del Señor. Otro enemigo, el mundo, que es gobernado por el príncipe de las tinieblas, o sea, Satanás y sus demonios. Todo lo que usted ve en el mundo, el sistema de este mundo, es gobernado por Satanás. Y nosotros como iglesia, dice el Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos apartados, y la palabra apartados quiere decir ahora yo vivo en santidad y apartado para el Señor. Amén. Y otro enemigo, la carne, que todo el tiempo nos impulsa a pecar. Y estos tres enemigos, ¿cuál es el propósito? De venir a destruir, matarnos, esclavizarnos espiritualmente y físicamente. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Porque somos sus hijos. Porque el Señor nos ve como a la niña de sus ojos. Somos ese pueblo apartado para el Señor. Pero hay un enemigo que es furioso y quiere venir a dañarnos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, lo que hizo Josafat en medio de esta prueba, cuando él vio que venían sus enemigos. Y vamos a ver 5 armas espirituales. Ya les dije que íbamos a ver 5 armas espirituales. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver la primera arma espiritual. La primera arma espiritual está en el versículo 3. Lo que el Señor nos llama hoy a tomar, las armas espirituales para destruir toda fortaleza y para poder tener la victoria en el Señor. En el versículo 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Dice la palabra, humilló su rostro para consultar a Jehová. La primera arma poderosa que usó Josafat, y como iglesia estamos llamados a usar. En su humanidad tuvo temor, tuvo miedo, pero dice la palabra que fue un hombre muy sabio y se humilló en oración. Fue al Señor y consultó, habló con Dios, pidió su dirección, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer en medio de esta situación, Señor? ¿Qué debo hacer? Consultó al Señor. Él no fue a otras naciones, él no fue a otros gobernantes, él fue directamente a la presencia del Señor y dice, se humilló. Allí se despojó del título de rey. Allí se despojó de su poder, de su dinero, se despojó de su ejército, de su cargo, se despojó de su orgullo, de su autosuficiencia y dobló su cerviz delante del Señor. Quiere decir que humilló su rostro y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer en medio de esta situación? No puedo, Señor, en mis fuerzas. Reconoció que necesitaba de Dios. Reconoció que dependía de Él. Nosotros debemos empezar como iglesia a entender que la oración es un arma poderosa para destrucción de fortalezas. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare en mi iglesia, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Dónde se invoca el nombre del Señor? Si no es en su casa. En este lugar es donde nosotros debemos humillarnos. Desde que entramos por esas puertas debemos entrar con esa actitud. Por eso debemos llegar un poquito más antes, porque vamos a tener el tiempo de arrodillarnos y orar. Usted sabe que a través de su oración, ¿cuántas personas en este lugar son libres? Orar al Señor: Señor, mira las personas que van a entrar. Señor, liberta, trae libertad, Señor, en el corazón de las familias. Somos llamados a humillarnos y orar. Amén. Y sabemos que hay respuesta en medio de cualquier situación. Humillarse significa, le voy a dar la definición sencillo con una palabra: afligir, doblegar. Aflijo. Y tiene que ver con la palabra humildad. Tengo la humildad de reconocer que necesito de Dios. Tengo la humildad de reconocer cuánto le fallo al Señor. Pero ahí en la presencia del Señor, el Señor me hace fuerte. Y no estoy hablando de humillarse de una forma religiosa, sino que yo me humillo delante del Señor con entendimiento. Diga entendimiento. De saber que Él es mi Dios y que yo soy su hija y que necesito de Él. Amén. Humillarse es ir a la cruz. Morir a mi orgullo, a mis fuerzas, a mi autosuficiencia, a mi altivez. Voy a la cruz y muero a lo que yo soy. Por eso tenemos que decirle: Señor, quiero menguar para que tú crezcas en mí. Y eso sucede cuando yo estoy en intimidad, en humillación con el Señor. Amén. Y de ahí nos levantamos con la gloria del Señor y el poder de Dios. Ahí en Santiago 4:10 dice el Señor: humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Y Él responderá con tremendas cosas, iglesia. Él lo hace. En Jeremías 33:3 no lo sabemos, pero ¿cuánto lo aplicamos si estamos mirando cosas sobrenaturales? Clama a mí y yo te responderé. Es una certeza del Señor que si clamamos, Él nos va a responder. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que yo hago con esta arma espiritual se evidencia en lo natural. Por eso el Señor dice: y los exaltaré, porque ahí vamos a ver la respuesta, porque ahí es donde vamos a ver el cambio en nuestras vidas. Se va a evidenciar en nuestra casa, hay otro ambiente. Amén. Se va a evidenciar. Yo le decía a los alumnos en el discipulado: el que ora, se le nota. Se nota. Porque hay pasión por el Señor, porque hay algo que arde en mí, y eso sucede cuando yo estoy en la presencia del Señor. En 1 de Pedro 5:6 dice el Señor: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exalte a su debido tiempo. 1 de Pedro 5:6. Nos va a responder. Él responde a su debido tiempo. Y como iglesia, para ver la gloria de Dios, este es un año de ver la gloria de Dios. Hoy está sucediendo algo sobrenatural. Yo siento que en el mundo espiritual están pasando cosas sobrenaturales. Porque cuando usamos estas armas, empiezan a venir las personas atadas, aún endemoniadas. ¿Y quién nos va a libertar? Nosotros. Es impresionante esta semana cómo ver mujeres que querían quitarse en la vida y se encuentran por casualidad con uno
¿Casualidad? No. El Señor las está trayendo, pero el Señor necesita ver una iglesia empoderada para libertar a estas personas. Amén. Y es la iglesia de Jesucristo. Amén. Llevamos 30 días. Hoy le decía al pastor ahorita en la mañana, nos faltan 2 días para terminar esos 30 días de oración, de clamor. Somos llamados ahora a orar por otras personas, a orar por Colombia. No podemos ser una iglesia indiferente. Están pasando tantas cosas en el mundo espiritual y la iglesia tan pasiva como si no estuviera pasando nada. Y Colombia es nuestra responsabilidad como iglesia. Y estamos orando por Colombia, por Restrepo, por las familias. Estamos orando por los esposos, por los hijos, por la visión. Y el que se conecta a las 4 de la mañana, yo digo, está conectado con la visión. Tiene pasión por las almas. Y a eso estamos llamados. Amén. El Señor Jesús también exhortó a sus discípulos. En medio de una dificultad, en medio de cuando iba a ser preso, lo iban a coger, los discípulos estaban durmiendo. Y el Señor los exhorta y le dice, ¿no han podido vigilar ni orar ni siquiera una hora? Porque hay pesadez, porque hay preocupaciones, porque no hay tiempo. Ya no hay tiempo para orar. Entonces diga, oración en humillación. La siguiente arma poderosa espiritual para tener la victoria está en el versículo 3 también. Dice la palabra, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La siguiente arma poderosa es el ayuno. Dice la palabra del Señor que Josafat se levantó. Dios le dijo, ayunar. Ponga a ayunar a todo Judá. Levántelos. Pregone ayuno. Y dice la palabra, y se reunieron, se congregaron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y vinieron a pedir ayuda a Jehová. El ayuno. Iglesia, el Señor nos está llamando a ayunar más. Porque hay géneros y hay situaciones que no salen sino con oración y ayuno. Ataduras que solo se rompen con el ayuno. Mire lo que dice Isaías 58:6. Es la palabra la que está hablando. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Isaías 58:6 dice, mire lo que dice el Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo, toda opresión. Y eso es lo que hace el ayuno. El ayuno fortalece nuestro espíritu. Y muchas veces nuestro espíritu está dormido. Y ahí está Satanás sacándole los gasecitos. Necesitamos despertar nuestro espíritu para que entendamos para qué fuimos llamados como iglesia a tener la victoria. Pero la victoria no la vamos a tener solamente con decirla. Necesitamos empezar a usarlas. Dice, el ayuno rompe ligaduras de impiedad, suelta las cargas de opresión, da libertad a los oprimidos por el diablo y rompe los yugos. Amén. Eso es lo que hace el ayuno, romper ligaduras de opresión. ¿Cuántas personas están metidas en una jaula, presos por el diablo? Y el ayuno rompe esas cadenas de opresión. Hay personas que vienen a la iglesia muy bonitos, muy lindos, pero están atados. Hay cadenas espirituales desde la cabeza hasta los pies. Están en el servicio y les da sueño, atados por el diablo para que usted no escuche la palabra. Porque las ataduras, ¿sabe qué hacen? Impiden que usted avance. A él no le conviene. Por eso muchos estancados. Necesitamos meternos en ayuno.
para que se quebranten todas esas ataduras de enfermedad. Ataduras que vienen generacionales. Mi mamá vivía en unión libre, entonces ahora yo también en unión libre. Y mi mamá vivió. ¿Quién le dijo si ahora en Cristo tenemos una vida nueva en libertad en Cristo Jesús? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y el ayuno es lo que hace doblegar la carne. Porque lo que más se la va a levantar a usted en el ayuno va a ser su carne. Ella es la que se va a rebelar. Porque Satanás ya está vencido. Pero a veces luchamos más con nuestra carne, con las circunstancias. Y aquí me impresiona porque un hombre, un rey muy ocupado, era un rey que tenía mucha responsabilidad, pero le dio el lugar a Dios. Le dio el lugar al Señor. Y era un ayuno congregacional, donde todos Judá estaban congregados en ayuno. Y esto es poderoso. Las tinieblas retroceden porque retroceden. En Joel 2:12 dice el Señor: vuélvase a mí con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento. Aquí están las dos armas: ayuno, llanto y lamento. Ahí está la humillación en oración. Y el Señor nos lo enseñó también, porque el Señor ayunó 40 días y venció la tentación y se levantó para ir en su gran ministerio para salvación para esta tierra. Amén. Así que es tiempo, hay que sacar el tiempo. Nosotros estuvimos en un ayuno hace 15 días y fue glorioso. Hay testimonios. Glorioso. Y mientras que se ministraba la palabra del Señor y se ministraba, mujeres torciendo la boca, yo decía: necesita ser libre. Necesitamos libertad en el Señor. Pero hay que sacar tiempo. Esta mañana decía algo de pronto duro, porque no hay tiempo. El sistema de este mundo, mire, Satanás está usando el sistema de este mundo para amarrarlo y no tener tiempo para Dios. No hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para orar. Tengo que trabajar y los afanes de este mundo están envolviendo a la iglesia. El mundo se convierte a Cristo, no la iglesia al mundo. Y hablaba algo fuerte. ¿Qué situación dura hace que usted cierre el negocio? Hace que usted tenga que invertir dinero y reúne a toda la familia. La muerte. ¿Se muere alguien en la familia? Usted tiene que decirle a la familia: no, tengo que trabajar. Usted cierra el negocio. Hasta 3 días y 4 días. Y si le tocó viajar, mucho más. Invertir dinero. Y a veces no hay dinero para invertir en un ayuno. Y se reúne toda la familia. Eso es impresionante. Y mi pregunta es: ¿Dios no es más que la muerte y todas estas situaciones? Necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Necesitamos entender. Por eso leí en Primera de Crónicas: ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios no es un Dios de palo ni de madera. Ese Dios con minúscula, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es ni siquiera como lo enseñaron nuestros padres, porque nuestros padres nos enseñaron fue una religión. Nuestro Dios es todopoderoso, glorioso, que vive por los siglos de los siglos. En medio de su iglesia está. Amén. Siguiente arma. Wow. Siguiente arma poderosa espiritual: proclamar la palabra del Señor. Confesar y declarar la palabra de Dios. Dice la palabra que Josafat, este rey, se puso en pie en la asamblea de Judá y proclamó quién era su Dios. Tenía la seguridad quién era el que estaba con él. Miren el versículo 6, dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres,
¿No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? No hay quien te resista, Señor. ¡Wow! ¡Qué declaración tan poderosa! Y dice en el 7, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti, tú nos responderás. Y yo declaro que en esta casa está el Señor. Y dice él, y tú destruirás a mis enemigos. Es entender y declarar quién es nuestro Dios. En Hebreos 4:12 nos dice, ¿qué hace la palabra? ¿Cuánto estamos declarando la palabra? Yo les pregunto, ¿cuánto sabe de palabra? ¿Cuánto usted como iglesia sabe de palabra? Cada vez que usted viene a la iglesia, usted está recibiendo la palabra, el alimento. Por eso recalcamos las clases de formación, porque ahí aprendemos palabra, memorizamos, la estudiamos, la repetimos, porque necesitamos saber cómo debemos guerrear para tener la victoria. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra da vida, diga vida. Vida. Eso es lo que hace la palabra. Por eso tenemos que decirle, Señor, vivifícame según tu palabra. Tu palabra es la que me lleva a apartarme del pecado. Tu palabra ahora me lleva a una nueva vida. Eso es lo que hace la palabra. Ella es viva, ya empieza a actuar dentro de nosotros. No la leemos como un libro más, la leemos como la palabra revelada por Dios. Dice, y es más cortante, actúa como una espada que penetra el alma y el espíritu, donde nadie puede llegar. Penetra en los huesos. ¿Quién puede entrar al alma? Solo el Señor, su palabra. Ni siquiera el psicólogo más experto, ni siquiera los médicos pueden llegar donde llega la palabra del Señor para transformar y cambiar el alma y el corazón del hombre. Por eso como iglesia necesitamos levantarnos a estudiar, a formarnos en ella. ¿Cuánta palabra declaramos? ¿Cuánta palabra declara para sus hijos? ¿Cuánta palabra declara cuando la economía está así? Hay una palabra que el Señor, una palabra rema que el Señor me dio para mis hijos, que está en Isaías 29:23. Y la quise traer en esta mañana, porque verá a sus hijos. Esa palabra me la dio a mí como mamá. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, dice el Señor, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Israel. Es una palabra poderosa para nuestros hijos. Y la puse en el cuarto de mis hijos. Y oraba por ellos. Y declaraba esta palabra. Ellos, Señor, serán bendecidos en esta tierra. Claro que sí. Pero Señor, lo más importante y la mejor herencia que yo les puedo dejar es que, Señor, te conozcan y te honren y te sirvan y estén en tu casa santificando tu nombre. ¿Cuánto estamos declarando cuando no hay? Declaremos la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es el que llena nuestra alacena, el Señor es el que multiplica, el Señor es el que nos bendice. Señor, tú proveerás con abundancia. Eso es lo que tenemos que declarar, aun cuando estamos enfermos. Señor, tu palabra dice, tú llevaste todas las enfermedades y en la cruz del Calvario y sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán.
la palabra. Y la palabra en el mundo espiritual, el mundo espiritual se sujeta a la palabra del Señor. Algo pasa en el mundo espiritual. ¿Cuántos creen? ¿Y cuántos quieren que sucedan cosas sobrenaturales en su vida? Vamos a empezar a usar esas armas poderosas. Amén. Diga, declarar la palabra, leer más la palabra, aprender más de la palabra. Acérquese al pastor, ¿dónde debo estar? ¿Dónde me debo preparar con la palabra? Gloria a Dios. Siguiente arma espiritual, poderosa para tener la victoria, el congregarnos. ¿Cómo están ustedes acá y cómo estamos todos acá? Congregados en la casa del Señor. Porque cuando nos congregamos le estábamos dando la altura a la palabra. Voy a tu casa porque necesito de ti. Mira lo que dice el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres y sus hijos. Wow, este versículo me impresiona tanto, porque dice el Señor que todos estaban en la casa de Jehová, estaban en asamblea, estaban en el servicio, estaban en la casa del Señor, se reunieron. Pero aquí el rey da una orden. Dice que todos los de Judá tenían que estar allí, pero aquí en el versículo nombra las mujeres, los niños y sus hijos. Y mi pregunta es, iglesia, ¿por qué no nombra al varón acá? ¿Dónde están los varones del Señor? Porque el varón era el encargado de llevar toda la familia a esta gran asamblea. El varón es el encargado de llevar a la familia a Cristo, a congregarnos. El varón es la cabeza, es el que impulsa a llevar. Vamos a la casa del Señor. Qué responsabilidad del varón. Y cuando la mujer pues no tiene el varón, pues se levanta con la autoridad del Señor para guiar a sus hijos. Pero lo tenemos que hacer, porque venir a la casa del Señor es un privilegio. Cuando dicen hay servicio los jueves, hay servicios poderosos de unción y poder. Se verá todos los jueves cómo se mueve la gloria de Dios en este lugar. Los domingos, esta mañana fue glorioso. Había una libertad sobrenatural. Eso es tocar trompeta. Todos a la casa del Señor congregados. Vamos a la casa del Señor. Esto no es opcional. Esto no es que si yo quiero, si yo puedo, si tengo tiempo. Perdóneme, la palabra del Señor es una orden. Reunirnos en la casa del Señor. Hebreos 10:2 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Qué mala costumbre de no reunirnos en la casa del Señor, sino exhortándonos, tanto más veis que aquel día se acerca. Las señales nos están indicando que el día se acerca. Y emprendemos y trabajamos y tenemos una familia. Sí, claro que sí. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Pero la prioridad es venir a la casa del Señor a empoderarme, a llenarme de Él. Porque cuando yo vengo a la casa del Señor, vengo y me empodero para empoderar a mi familia. Amén. Y no hago lo que me dice el mundo. Hoy el mundo dice: no se congreguen, no hay necesidad. Eso virtualmente ya. Eso es lo que está diciendo el mundo. El vecino, el amigo, el rebelde. Pero la palabra del Señor para mí debe ser suficiente. Diga, la palabra del Señor debe ser suficiente para mí. Y ella es la que me está diciendo: debemos congregarnos en su casa. Amén.
Porque cuando nos congregamos suceden cosas sobrenaturales. Voy a nombrarle 3. Hay muchas cosas que suceden cuando nos reunimos, pero 3 cosas importantes. 1, produce unidad. Diga unidad. El congregarnos hace que estemos en común acuerdo, todos conectados con el Señor. Todos. A veces el Señor nos lleva a pensar hasta las mismas cosas. Congregándonos hace que estemos unidos en un mismo espíritu. Un mismo espíritu en el Señor nos hace estar como familia de Dios. Conocer que ahora somos parte de la familia del Señor. Cuando nos congregamos entendemos que ahora estamos unidos como un cuerpo en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo tiene muchos miembros y todos están conectados. No hay ni uno que esté fuera del cuerpo. Y así debe estar la iglesia. Los miembros que se desconecten de la visión de la iglesia, miembro que muere, se muere. Porque cuando están conectados donde tienen vida, porque la cabeza es Cristo y es el que me da vida. Amén. Así que aquí nadie es independiente. Nadie puede ser independiente, porque el que es independiente se muere. Y hay de aquel que se muere espiritualmente. Tremendo. Amén. Así que hay unidad. ¿Qué más hay cuando nos congregamos? Hay palabra profética de parte de Dios. ¡Wow! En el versículo 14 dice el Señor que cuando estaban congregados, reunidos, ahí, en ayuno, dice la palabra del Señor que se levantó un levita. Los levitas son los que sirven en la casa del Señor. Se levantó un levita y vino el Espíritu del Señor sobre él. Y vino a dar palabra al pueblo. Y vino a dar palabra a Josafat. De parte de Dios vino a dar respuesta. Miren lo que dice la palabra, que me impresiona. Dice el Señor: no temáis. Mire la palabra que el Señor le dio al pueblo. No temáis, ni os amedrantéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¡Wow! Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis, Jehová estará con vosotros. En medio de la congregación el Señor vino y dio respuesta de que Dios les iba a dar la victoria, que no iban a levantar una espada, que no era con espada ni con ejército, sino con su poder. Amén. Eso es cuando nosotros venimos a la casa del Señor. Recibimos palabra de parte de Dios. Pero cuando usted deja de congregarse, pierde esas bendiciones. Amén. ¿Qué más hace el congregarnos? Nos hace creer más en Dios y en los profetas. En el versículo 20 le dice: cuando el rey Josafat vio esta respuesta y tuvo la seguridad, wow, vamos a tener la victoria en el Señor, y se levanta y le dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos han sido prosperados en esta casa? Porque hemos creído que hay profeta en esta tierra y que los gobernantes de esta tierra verán y entenderán que nuestros pastores son los profetas que Dios ha puesto en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y cuando venimos a la casa del Señor, eso es lo que sucede. Aprendemos a amar más al Señor. Aprendemos a honrar a los hombres de Dios, amarlos,
y a creer que Dios habla a través de ellos. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas más. Lo que sucede cuando nos congregamos, hay sanidad, hay llenura del Espíritu Santo. Hay muchas más. Vamos a la siguiente arma poderosa. Otra arma poderosa espiritual para tener la victoria es la alabanza y la adoración. Diga alabanza y adoración. Wow, en el versículo 21 dice: habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Wow, la alabanza y la adoración es un arma poderosa. Cuando usted escucha la batería, es un arma de guerra. ¡Pam! ¡Pam! Ahí vamos los soldados de Cristo. Cuando usted escucha la guitarra, ahí están las notas, ministrando los aires, ministrando el mundo espiritual. Y mientras que usted adora y canta, caen las fortalezas, caen las tinieblas. Y ahí dice que algunos, o sea que había un grupo que llevaba la adoración. Los adoradores iban adelante. Estaba el sacerdote, estaba el rey, estaban ahí los hombres de Dios, los levitas, estaban los adoradores, y atrás iba el pueblo, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero dice la palabra que iban vestidos de ornamentos sagrados. Quiere decir que estaban revestidos del poder de Dios. Y los hombres de alabanza y adoración creemos que son hombres de Dios revestidos del poder de Dios. Que cuando ellos cantan, que cuando ellos tocan, la gloria de Dios desciende sobre el pueblo. Amén. Bien. Que no aplaudimos, no damos las palmas, porque sí, cada vez que aplaudimos estamos haciendo guerra. Guerra de alabanza. Dios sale en guerra por nosotros y pelea por nosotros. Pero mire la victoria en el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron entre ellos mismos. ¡Wow! Cuando ellos iban cantando, adorando, los enemigos ellos mismos se mataron entre ellos mismos. Se destruyeron, fueron avergonzados, fueron confundidos, vieron la gloria de Dios, y todas las naciones temieron, porque el que estaba con Israel y Judá era el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, el Dios poderoso. ¡Grito de júbilo! Escúcheme, iglesia. Escúcheme, yo sé, el Señor va a traer una victoria grandísima. Terminamos el martes con oración y va a suceder cosas gloriosas en nuestra vida espiritual y se va a evidenciar en lo natural. Pero mire lo que pasó. Dice en el versículo 25: y vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, diga riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. El botín. Gloria a Dios. Ahí hay guerra, estamos en guerra. Y el botín que tenía el enemigo es para el pueblo de Dios. Los tesoros de esta tierra, las bendiciones de esta tierra, es para nosotros como iglesia. Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies, porque después, cuando regresaron, dice que tocaban instrumentos de guerra, que cantaban y adoraban al Señor, porque el Señor les había dado la victoria. Necesitamos levantarnos con las armas espirituales para vencer todas las tinieblas,
para ganarnos nuestra familia para Cristo. Así que levántese, dígale: hoy declaro la victoria sobre mi familia, hoy declaro la victoria sobre mi casa, sobre mi generación. Le arrebato todo lo que Satanás quiso quitarme. Vamos, iglesia, cante el Señor. Levántate y sálvame. Así es. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, No temeré. Así es. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gente que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, 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 iglesia, y sálvanos. Levántate por mi familia, por mis hijos, Señor. Levántate, Señor, y sean derribados nuestros enemigos. Vamos, declárelo, que sea una declaración poderosa, donde hoy, en el nombre de Jesús, todos tus enemigos caerán, todos tus enemigos serán derribados. Decláralo. Levántate, los que tocaban tu familia, los que tocaban tu salud. Vamos a declararlo fuerte. Y sálvame, que se escuche. levántate, y levántate, y sálvame. A ver la iglesia. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. A ver toda la iglesia. Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. La palabra dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Así que suelta ahora el temor, todo lo que el diablo ha estado lanzando en tu vida. Si usted se ha sentido enfermo, diga: hoy arrojo esa enfermedad, hoy arrojo la tristeza. Vamos, dígalo: hoy arrojo la enfermedad, hoy arrojo la tristeza, hoy arrojo todo lo que estaba de mí, lo echo fuera de mi vida. Diga: yo lo echo fuera de mi vida. No acepto estancamiento espiritual, no acepto la ruina, ni el dolor, ni la tristeza, ni la depresión. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. No acepto estancamiento en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. No lo acepto en el nombre de Jesús. Lo echo fuera, porque Cristo venció por mí en la cruz del Calvario. Y todos nuestros enemigos caerán, se confundirán y caerán en el nombre de Jesús. Iglesia, dígalo: levántate y sálvame, levántate y levántate y sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza,
que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, y que levanta. Que la iglesia lo declare, solo la iglesia. Dilo con fe. Vamos, dilo con fe. Con autoridad. Una vez más con autoridad. Cree que Dios está obrando ahora mismo. Algo está pasando en los cielos y algo se está estableciendo en la tierra. Mientras tú lo declaras, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Los demonios, los principados corren. Huye todo lo que estaba atacando tu vida. Huye en el nombre de Jesús. Y sálvame, levántate y sálvame, levántate por y Colombia, sálvame, Señor, sálvame, por mi nación, levántate, por mi familia, por mis hijos, Señor, por todo. Hoy Jesús se levanta. ¡Aleluya! Levántate y sálvame, y levántate y sálvame. Tú eres mi escudo. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias, Señor, porque veremos tu gloria.